Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Daniel Palacios. Esta es nuestra sexta sesión de este curso, de este taller de creación literaria que estamos haciendo. Tiene dos ideas. La primera idea pues es que ustedes vayan mejorando sus herramientas, sus capacidades a la hora de querer escribir un texto, y la segunda es obviamente en este confinamiento que tenemos, pues una herramienta de salida, de escape, para que ustedes puedan tener una dinámica diferente de qué hacer. Como ya lo prometí en el video pasado, pues vamos a hablar un poco de lo que es la mitología, en lo que son los cuentos, en lo que son las novelas, a la hora de que ustedes puedan crear unos, ¿vale? En este momento me voy a basar en lo que era, cómo se hacía antes y cómo se está haciendo ahora, ¿vale? Para que podamos tener mejores herramientas de cómo crear ficción y cómo crear esta parte de personajes que son irreales en lo que sería nuestro cuento, nuestra historia. Primero vamos a hablar un poco de que vamos a entender esta parte de ficción como algo irreal, algo imaginativo, algo que no tiene sentido ni razón de ser en nuestra misma historia. Por ejemplo, en este momento estoy grabando este video y en este momento sale un fantasma aquí atrás, ¿no? Esperamos que no salga, ¿no? Pero pues bueno, el fantasma sería ese personaje, ¿no? que está inventado. ¿A qué me quiero referir? A que no se tiene todavía una certeza clara de que los fantasmas existan, ni los vampiros, ni las brujas, ni los hombres lobo, ni nada. Son puras especulaciones de la cultura popular. Y pues obviamente en todas nuestras culturas existen diferentes entes que han formado nuestra cultura, ¿vale? Vamos a empezar que en la antigua Grecia se generaban este tipo de historias para dignificar, para hacer épicas sus historias a sus dioses, ¿vale? Entonces tenía un ente religioso, pero aparte tenía un sentido de afiliación, justamente, que nuestras culturas, si nosotros vivíamos en la antigua Grecia, en Atenas, pues tuviéramos nuestros propios dioses a quien adorar, y pues estos dioses tenían que tener obviamente una historia épica. Entonces empieza a generar todos estos seres mitológicos e increíbles, justamente porque sus dioses tenían que tener esas capacidades sobrehumanas por los cuales nosotros, los seres humanos, los tenemos que adorar, ¿vale? Si retomamos, por ejemplo, el Popol Vuh, que es los códices mayas, pues también vamos a ver estas características. Vamos a ver las características de dioses que pueden dar vida, dioses que pueden crear y destruir lo que ellos quieran a su placer. ¿Por qué se inventan ese tipo de historias o seres mitológicos con esas capacidades? Justamente era para darle un entendimiento al mundo, y pues retomando otra vez para darle sentido a la afiliación, y pues obviamente yo que soy de esa cultura me siento identificado, ¿vale? En un inicio para eso se utilizaban estas historias de mitología. En la etapa actual pues existen muchas novelas, muchos cuentos de brujas, de vampiros, de hombres lobo y demás. El tip que les voy a dar en este momento es cómo ustedes pueden utilizar estos personajes y se vea de una manera más natural, ¿vale? No se vea tan forzado, y que a lo mejor ustedes se pregunten, bueno, yo me siento más cómodo con historias de ficción donde tengan personajes mitológicos, pero no sé cómo usarlos, ¿vale? El primer tip que les voy a dar es justamente tengan mucho cuidado en los nombres. Los nombres van a decir mucho de lo que va a pasar en la historia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos hacer una novela de vampiros, ya existen 1001 novelas de vampiros, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo la palabra vampiro, ustedes ya se les viene a la cabeza que los vampiros pues no pueden salir en el sol, que duermen en un ataúd, que se les mata con una estaca en el corazón, que
toman sangre o beben sangre. Entonces son como características que ya inmediatamente, yo dije la palabra vampiro, inmediatamente a ti lector ya sabes por dónde va la jugada. Entonces, por ejemplo, baso mi ejemplo a esta novela muy famosa de Crepúsculo, cuando el autor quiso ponerle características nuevas a estos nuevos entes para darle un eje de originalidad. Al utilizar la palabra vampiro, quiere decir que ya su novela perdió un poco de credibilidad, porque ya en nuestro imaginario ya se nos vinieron todas estas características que ya veníamos retomando desde tiempo atrás, y decimos ya no coincide con el personaje que tú me estás creando, un personaje joven que sí tiene todas estas características, pero además tiene super fuerza, super velocidad y aparte brilla y demás. Entonces ya no concuerda, ¿vale? Entonces el tip que les voy a dar es que si ustedes quieren hacer un ente, nunca mencionen el nombre. Por ejemplo, si nosotros es un ente que se parece a los vampiros o que tiene que ver con los vampiros, no mencionen la palabra vampiro. Si nosotros queremos hacer una historia, una novela sobre seres que regresan de la muerte, no utilicemos la palabra zombie, porque la palabra zombie ya quiere decir que es un personaje que murió, que tiene la piel podrida, que no tiene razonamiento lógico, que va a estar comiendo y demás. Entonces, si hacemos una historia de un ser que de repente renace de los muertos, un poco como Frankenstein, si nosotros nos ponemos a pensar, Frankenstein es un zombie. Justamente la magia que hace Mary Shelley es que nunca utiliza la palabra zombie, nunca lo encasilla en la palabra zombie. Entonces da pauta a que el monstruo pueda tener emociones, pueda tener sentimientos, pueda preguntarse de sí mismo, pueda tener una racionalidad sin tener que estar encasillado en lo que es el popular, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que ustedes, yo también soy muy fan de Harry Potter, pero al utilizar la palabra brujo, ¿qué quiere decir? Que ya vamos a utilizar pues los calderos, las varitas mágicas, las escobas. Son clichés muy tomados por todo tipo de literatura para hacer uso de algo irreal, ¿vale? Sin en cambio, nosotros hacemos la historia donde hay un personaje que de repente empieza a hacer amarres y empieza a hacer hechizos y así, pero no utilizamos la palabra brujo o la palabra brujería. Quiere decir que nuestro universo se va a expandir muchísimo más y que este personaje nuevo, ni siquiera nosotros mismos en la novela conocemos sus capacidades y hacemos que nos cause miedo. Es como, por ejemplo, un ejemplo más, Stephen King, que es ahorita uno de los autores máximos del terror actual. Hace la historia de un personaje que viene de otro planeta, pero al no decirnos textualmente que es un extraterrestre, quiere decir que le va a dar más pauta a este personaje que se pueda transformar en lo que él quiera, que pueda desvanecerse, que pueda matar y así, y puede hacer muchísimas cosas. Al que se utiliza la palabra extraterrestre en su texto, pues ya nos encasilló a que tiene que ser un nombrecito verde y con esas características, ¿vale? Entonces este es un super tip a la hora de utilizar la mitología, que no utilicemos los nombres comunes, porque utilizar el nombre común ya nos encasilla a un pensamiento que no toda la gente comprende como los brujos tienen esas características, los vampiros estas y los hombres son lobo estas, ¿vale? Entonces ya como ciertas características de la mitología es que, por ejemplo, Poseidón tenía las características de poderse convertir en un toro de agua, y Zeus, por ejemplo, de repente se transformaba en una garza, y muchos dioses tenían esa capacidad de transformarse en animales, ¿vale? Si nosotros utilizamos una historia justamente de personas que se transforman en animales y utilizamos la palabra de los dioses, ya terminamos por arruinar todo nuestro cuento, toda nuestra novela, porque quiere decir que ya lo encasillamos en algo que ya está hecho, ¿vale? Entonces, este es el tip.
si quieren utilizar mitología o cosas que van fuera de la realidad, no lo mencionen, que nuestros mismos personajes lo vayan descubriendo, y al final no hay sentido que los vayamos mencionando, porque a lo mejor tuviéramos nosotros la suerte de que estamos creando seres nuevos, ¿vale? Obviamente que van a tener capacidades diferentes, pero al no mencionarlos ya es un ser único que ustedes van a crear con sus mismas capacidades. Les voy a poner un ejemplo donde yo me miro todas las mañanas en un espejo y de repente la persona que está del otro lado del espejo empieza a platicar conmigo y empezamos a tener un diálogo, la otra persona del espejo y yo. Esa historia está súper bien. Si yo empiezo a decir en mi novela que ese personaje del espejo es un fantasma, ya fregué toda mi novela, entonces tengo que otra vez empezar. Sin en cambio, nunca doy una explicación como tal o una personificación a ese ente y lo voy descubriendo y empiezo a ver de que ese personaje empieza a tener emociones, empieza a cuestionarme cuestiones de la moral, cuestiones de la lógica. Entonces se vuelve algo más interesante, ¿vale? Este es el tip que yo les doy el día de hoy. Cuídense mucho, obviamente investiguen mucho. Si quieren hacer historias de ficción de este sentido, les recomiendo mucho que escuchen cuentos urbanos, historias de la calle, cosas que cuenta la gente, porque les puede llegar a impresionar lo que escuchen. Y mucha suerte en sus cuentas, en sus novelas. Nos vemos en la siguiente sesión. Yo me llamo Demián Palacios y pues bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye bye.